Buen día, jóvenes, soy Carlos Medina Calvanapón. Conmigo van a llevar el curso de Física Elemental de la manera virtual. La idea como vamos a trabajar es que ustedes van a visualizar los videos que se van a subir a la plataforma de Google Classroom para que puedan estudiar. Posteriormente van a desarrollar un cuestionario u ejercicios de tal manera que ustedes puedan retroalimentar los conocimientos que van a percibir de estas clases y luego puedan subir a la plataforma para que podamos corregir esos procedimientos. Bien, entonces vamos a empezar con nuestra primera sesión, que es Introducción a la Física. Antes que nada debemos saber qué es la física. Muy bien, la física estudia las propiedades de la materia y las leyes fundamentales que rigen sus interacciones. Vamos a explicar esta parte de la física. En primer lugar, la física proviene de la palabra griega physis, que viene a ser la naturaleza. En otras palabras, esta ciencia estudia los fenómenos que ocurren en la naturaleza. Entonces, más abreviado, podemos considerar que la física que estudia fenómenos de la naturaleza. ¿Qué tipo de fenómenos? Por ejemplo, el movimiento de los carros, ¿verdad? La flotación, la fricción, el calor, la temperatura, la densidad, ¿no? Entonces, todos esos tipos de fenómenos que ocurren en la naturaleza, en otras palabras, fenómenos que le ocurren a la materia, estudia la física, ¿ya? Pero la física necesita, para describir esos fenómenos, necesita de herramientas. ¿Cuáles son sus herramientas de la física? Entonces, la física necesita de herramientas. Y esa herramienta principal de la física para describir sus fenómenos o para describir sus leyes fundamentales, entonces viene a ser la matemática. Entonces, se dan cuenta que la física está estrechamente relacionada con la matemática. Sin matemática no se puede describir los fenómenos físicos. Y si no se puede describir mediante la matemática los fenómenos físicos, entonces no podemos hablar de una ciencia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? De una ciencia natural. Muy bien. Entonces, vamos a seguir describiendo lo que viene a ser la física, estudiando más que nada, vamos a describir las partes que está conformada la física, porque tiene varias partes. Divisiones de la física. Veamos ahora cómo se subdivide la física, el curso de la física, ¿no? Tenemos en mecánica, calor, acústica, electricidad, física atómica y física nuclear. Vamos a hablar cada uno de ellos en forma breve. Muy bien, la mecánica. ¿Qué estudia la mecánica? ¿No? La mecánica estudia las interacciones de los cuerpos en movimiento. Entonces, acá netamente estudia movimiento de los cuerpos. Movimiento de los cuerpos. Cómo se mueve un cuerpo. En otras palabras, cómo cambia de posición un cuerpo. Calor, netamente las interacciones que hay dentro de la materia. Por ejemplo, ¿no? Si calentamos agua, le estamos dando energía, ¿no? A las moléculas de agua. Las moléculas de agua empiezan a revolotearse. Entonces, al revolotearse, las moléculas
por medio de la fricción, ganan calor. Entonces, el calor viene a ser movimiento de moléculas, ¿no? En el interior de la materia. La acústica, ¿qué viene a ser? Es el movimiento de esas moléculas, ¿ya? Pero sin interactuar, mejor dicho, es el movimiento de las moléculas en el aire, ¿no? Entonces vamos a poner movimiento de moléculas. O movimiento de partículas, vamos a poner ahí, de partículas en el aire. Porque como sabrán, el sonido se mueve, ¿no? Se mueve en un medio ambiente que es el aire. Si no hubiera aire, no podría transmitirse lo que nosotros hablamos, no se podría transmitir ningún tipo de sonido. La electricidad, movimiento de cargas eléctricas. De cargas. O también interacciones de cargas. ¿No? Si no hubiera movimiento de cargas, no hubiera corriente eléctrica y por lo tanto, si no hubiera corriente eléctrica, no habría, en otras palabras, funcionamiento de equipos eléctricos y electrónicos. Física atómica estudia las interacciones que ocurren dentro del átomo, ¿no? Interacciones dentro del átomo. Y finalmente, la física nuclear, que estudia las interacciones, pero que ocurren dentro del núcleo. Interacciones dentro del núcleo. Estos dos, cuando se trata de lo que son interacciones ya microscópicas, entonces hay una rama mucho más fuerte que une estas dos físicas, que viene a ser simplemente la física moderna. Muy bien, entonces se dan cuenta, las divisiones de la física son varias. Lógicamente cada una se dividen en temas más particulares para estudiar cada uno de ellos. Vamos a trabajar en el transcurso de todo el año estudiando cada una de estas divisiones. Hemos hablado que la física estudia los fenómenos naturales y sus leyes fundamentales que rigen en la naturaleza. Hablemos un poco del método científico, que está conformado por 4 etapas. La primera etapa, que viene a ser la observación, luego hipótesis, experimentación y conclusión. Entonces, dentro de la observación se trata de recabar datos, reunir datos. ¿Cómo recabamos esos datos? Mediante la observación. Observamos el fenómeno. Una vez que observamos el fenómeno, entonces reunimos los datos necesarios para poder medir ese acontecimiento. Entonces, dentro de la observación, lo que tratamos de hacer, medir. Medir para obtener los datos necesarios. ¿Ok? Muy bien. Dentro de la hipótesis, enunciamos una idea acerca de ese fenómeno observado. Entonces, enunciamos acá una idea, damos una explicación tentativa acerca del fenómeno. Entonces, podemos poner acá explicación
tentativa del fenómeno, o una idea también. Ahora, para poder saber si nuestra hipótesis es la correcta, entonces entramos a la experimentación, en el cual acá se pone a prueba los datos que hemos obtenido mediante la observación para saber si nuestra hipótesis es correcta. Entonces acá se pone a prueba, ¿no?, los datos. Y finalmente tenemos la conclusión. Una vez que ha pasado la prueba, entonces recién entramos a lo que es la generalización de aquellos datos, de aquella experimentación. Entonces, aquí se obtiene ya las conclusiones, o aquí se obtienen las teorías y las leyes. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en esto consiste el método científico. Un ejemplo, podríamos mencionar un ejemplo para describir cada uno de ellos. Por ejemplo, voy a plantear acá cómo vuela. Cómo vuela, por ejemplo, las aves. Varios científicos se preguntaron, ¿no?, ¿cómo es que vuelan las aves? Entonces, aplicaron el método científico. En primer lugar, observaron. Seguramente observaron cómo las aves maniobran en el aire, ¿verdad?, cómo aletean, cómo empiezan su elevación, cómo aterrizan. Entonces primero observaron también, ¿no?, con qué velocidad se mueven de un lugar a otro, ¿verdad? Observaron seguramente las masas, ¿no?, porque hay aves pequeñas, aves grandes. Vieron de repente que no depende de la masa, seguramente, que un objeto se eleve. Entonces, primero lo que vieron es observar, vieron lo que es observación. Segundo, muy bien, una vez que observaron ese fenómeno, entonces se preguntaban, ¿no?, muy bien, si una ave vuela, entonces mi primera idea, ¿por qué vuela? Entonces de repente puedo decir, muy bien, vuela porque tiene alas, o vuela porque de repente pesa menos en el aire, o vuela porque de repente su densidad es menor que la densidad del aire. Entonces doy hipótesis, doy ideas. Ahora, una vez que tengo esas hipótesis, esas ideas, las pongo a prueba, las experimento. Entonces, en mi experimentación yo me voy a dar cuenta de lo que realmente sucede, del por qué vuelan las aves. En otras palabras, ¿no?, las pongo a prueba. Y una vez que ya les he puesto a prueba, he descrito el fenómeno, ¿no?, he enunciado el fenómeno mediante mediante pruebas matemáticas, llego a una conclusión. Las aves vuelan porque pesan menos que el aire, porque tiene una densidad menos que el aire, menor que la del aire. Por lo tanto, permiten ascender, ser más livianas. Entonces ya saco una conclusión, no saco una teoría o saco una ley. Entonces es así como se utiliza el método científico para explicar esos fenómenos, ¿no? Entonces este método científico fue trabajado por Galileo, por Galileo Galilei,
ya que anteriormente no se utilizaba el método científico para describir los fenómenos, simplemente era una descripción empírica. Entonces Galilei fue el que realmente empezó a trabajar con experimentación. Entonces, por medio de la experimentación, él pudo de alguna manera sacar muchas dudas, poner a prueba las hipótesis y luego, lógicamente, concluir obteniendo teorías y leyes. Veamos ahora lo que es magnitud. Sabíamos que la física es la ciencia que estudia los fenómenos y sus leyes naturales, pero el objeto principal, ¿no? ¿Cómo estudia un fenómeno? Midiéndolo. Entonces, el objeto principal de la física es la medición. Entonces, veamos lo que es magnitud. La magnitud es toda propiedad de la materia o fenómeno natural que puede ser medido. Cualquier propiedad de la materia puede ser medido. Por ejemplo, de este plumón yo puedo medir su masa. Puedo medir también el tiempo que demora en caer. Puedo medir su volumen. Entonces, todas esas magnitudes, ¿no? O todas esas propiedades de la materia que puedo medir se le llama magnitud. Entonces, ejemplos. Entonces, ¿qué puedo medir? Puedo medir el tiempo. Puedo medir su masa. ¿Qué más? Puedo medir su volumen. Puedo medir la densidad. Puedo medir la velocidad con que cae al suelo. Puedo medir su velocidad. Puedo medir también la temperatura, su temperatura. En fin, muchas propiedades. Entonces, todo aquello que se puede medir, entonces es una magnitud física, ¿ya? Magnitud física. Veamos qué clase de magnitudes físicas tenemos. Por su origen, están clasificados por su origen y por su naturaleza. Por su origen tenemos lo que son las magnitudes fundamentales, y tenemos las magnitudes derivadas. Y por su naturaleza tenemos las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales. Vamos a hablar de cada una de ellas. Magnitudes fundamentales. El sistema internacional acordó 7 magnitudes fundamentales, en el cual tenemos la longitud, la masa, el tiempo, temperatura termodinámica, intensidad de corriente eléctrica, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. Bien, veamos las unidades de cada una de estas magnitudes. La longitud, su unidad viene a ser el metro. Y su símbolo, una M minúscula. La masa, su unidad es el kilogramo. Su símbolo, una K y una G minúscula. El tiempo, su unidad es el segundo. Y su símbolo, una S minúscula. Temperatura termodinámica, su unidad es el Kelvin. No es el grado Celsius, sino es el Kelvin. Su símbolo, una K mayúscula. Intensidad de corriente eléctrica es el amperio. La corriente eléctrica se mide en amperios, su unidad es el amperio. Y su símbolo, una
A mayúscula. Intensidad luminosa es la candela. Y su símbolo, una C y una D minúscula. Finalmente, la cantidad de sustancia es una magnitud muy importante, se utiliza bastante en química. Cantidad de sustancia es el mol, cuyo símbolo, bueno, sobre abreviatura también viene a ser mol. Porque estas son las magnitudes, las 7 magnitudes importantes, fundamentales. Con estas magnitudes vamos a trabajar en todo el curso de física. Magnitudes derivadas. Bueno, son aquellas que se derivan de las magnitudes fundamentales. Y ya no son 7, sino son muchísimas, son varias. Entonces, podemos mencionar algunas. Por ejemplo, podemos mencionar el área. Podemos mencionar el volumen, la velocidad, podemos mencionar la aceleración, fuerza, la energía, en fin, hay muchísimas más. ¿Por qué son magnitudes derivadas? Como hemos dicho, porque se derivan o provienen de las magnitudes fundamentales, de la mezcla, de la unión de las diferentes magnitudes fundamentales. Por ejemplo, el área. Por ejemplo, veamos el área del cuadrado. Solamente por mencionar, el área de un cuadrado está dado por lado. Y el lado es una magnitud. Si se dan cuenta que el área está multiplicado por dos magnitudes, que viene a ser por dos longitudes. El volumen, por ejemplo, el cubo está multiplicado, un cubo, si yo quiero hallar el volumen de un cubo, es simplemente la multiplicación de lado por lado por lado. Lado por lado, ¿verdad? Y este me da L al cubo. Entonces, el volumen simplemente es la multiplicación de 3 longitudes. La velocidad, ¿se acuerdan de la velocidad? Su fórmula es distancia sobre el tiempo. Vean bien que la distancia es una longitud, ¿no? Distancia es una longitud. O sea, es longitud dividido entre el tiempo. ¿Vieron? La aceleración, velocidad sobre el tiempo. La aceleración está relacionada por dos magnitudes fundamentales también, ¿no? Una derivada y una fundamental. Y ya la velocidad es simplemente longitud sobre el tiempo. La fuerza está dada por la masa multiplicado por la aceleración. La energía está dada por la fuerza. O trabajémoslo de esta manera, la energía, ¿no? Según Albert Einstein, ¿no? Masa multiplicado por la velocidad de la luz al cuadrado. ¿Vieron? Entonces, cada una de estas magnitudes fundamentales se puede expresar mediante la combinación o la multiplicación o división de sus magnitudes fundamentales. Magnitudes escalares son aquellas magnitudes que para quedar perfectamente definidas solo necesitan de una cantidad numérica y su unidad. Por ejemplo, veamos un ejemplo. Si yo digo 37 grados, si yo digo que la temperatura de un cuerpo es 37 grados, entonces, ¿qué es lo único que tengo que hacer? Escoger un termómetro
y simplemente medir su temperatura corporal del paciente, ¿no? Solamente lo único que mido es la temperatura. No necesito otra cosa más para definir esa magnitud, ¿no? Por ejemplo, si yo digo que esta pizarra mide 1 metro, entonces solamente necesito de una cantidad numérica y de su unidad. Otro ejemplo, si yo quisiera medir el tiempo que demora en caer el plumón al suelo, solamente de la misma manera, ¿no? Necesito, por ejemplo, 2 segundos. Necesito de una unidad, de un número, de una cantidad numérica y una unidad. Por lo tanto, recapitulando, solamente necesito en las magnitudes escalares, para que queden perfectamente definidas, solamente necesito de un número, de una parte numérica, esto es un número, y solamente, ¿qué más necesito? La unidad. Con eso queda perfectamente definida una magnitud escalar. Magnitudes vectoriales o magnitud vectorial son aquellas magnitudes que además del número y su unidad necesitan de la dirección hacia donde está orientado ese objeto. Veamos un par de ejemplos. Miren, tenemos un automóvil que se está moviendo. ¿Ustedes creen que solamente estaría definido que el automóvil se mueve o falta algo más? Falta algo más, ¿verdad? Porque si yo digo el automóvil se mueve, muy bien, se está moviendo, por ejemplo, a una velocidad de 15 kilómetros por hora. Muy bien, tenemos una parte numérica y una parte donde está la unidad. Pero ¿estaríamos conformes con esta información? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos falta hacia dónde se mueve. Esta pregunta, ¿no? ¿Hacia dónde se mueve? Y esa pregunta equivale a lo que es la dirección. Porque si aquí no ponemos la dirección, no ponemos una flecha, no podemos saber si este automóvil se mueve hacia la derecha, hacia la izquierda o de repente vuela. Entonces aquí nos falta una información vital, que viene a ser la dirección. Entonces si ponemos la dirección, entonces estamos ya contentos, está completamente definido. Este automóvil se está moviendo hacia la izquierda. De la misma manera, ¿no? Si tenemos nosotros acá una caja y queremos desplazar esta caja, queremos moverlo de un lugar a otro, entonces podemos decir, muy bien, yo le aplico una fuerza a esta caja, yo le aplico una fuerza F, una fuerza. Por ejemplo, yo le aplico una fuerza de 10 newton, la unidad de la fuerza es el newton. Pero diría, muy bien, ya está aplicada la fuerza, pero ¿hacia dónde nuevamente? ¿Hacia dónde lo muevo? Nuevamente, miren, está esta pregunta. Entonces, responde, ¿no? Muy bien, me está diciendo entonces hacia qué dirección lo muevo. Entonces, si yo digo, muy bien, esta caja yo la muevo para este sentido, F, entonces quedaría completamente definido. La caja, yo le aplico una fuerza hacia la izquierda. Entonces, como conclusión, ¿no? Como como un resumen, una magnitud vectorial depende de la unidad, perdón, de la parte numérica
la parte de la unidad y también de la dirección de la flecha. Va a haber todo un capítulo en el curso de física en el que vamos a desarrollar vectores, que es un ente matemático que nos permite describir magnitudes vectoriales.